Con nosotros. Vamos a hablar acerca de la miopía. Si usted se ha hecho la pregunta, ¿qué es? ¿Por qué sucede este tipo de enfermedad? Hoy el especialista, el doctor Jorge Silva, oftalmólogo, nos va a explicar al detalle. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenas tardes. Gracias por la invitación nuevamente aquí en Sol TV para poder darle información a mis pacientes sobre las patologías y cómo prevenirlas. Excelente, doctor. Ahora, muchos habrán escuchado acerca de esta palabra miopía, pero muchos no saben el significado correcto, doctor, para definir con palabras claras para que nuestro público televidente pueda entender. Perfecto. La miopía es un defecto refractivo que se caracteriza principalmente porque el paciente de cerca puede ver muy bien y de lejos, más allá de 1 metro, ve bastante borroso. Esto se asocia a un problema anatómico, usualmente, donde la retina enfoca los objetos muy por detrás y esto causa la visión borrosa. Vaya, ¿y esta enfermedad le puede dar a partir de qué edades, doctor? Es mucho más frecuente en la edad escolar, entre los 6 a 12 años, por eso es tan importante el tamizaje dentro de los niños pequeños, pero en algunos casos se puede presentar incluso antes. Al presentarse antes, la miopía suele ser más riesgosa. Uy, y ahora, ¿cuál vendría a ser el tratamiento que ustedes como especialista proponen al paciente? En todo paciente con diagnóstico de miopía es fundamental hacer una evaluación oftalmológica. La corrección de la miopía es posible a través de unos lentes de montura o incluso utilizando lentes de contacto. Sin embargo, no hay manera de poder solucionarlo si es que no pasamos una consulta con el médico. ¿Va a depender la edad para que ustedes puedan determinar de repente una cirugía porque se puede operar este tipo de enfermedad? Por supuesto que sí, podemos hacer una cirugía refractiva láser que nos permite cambiarle la vida a los pacientes que tienen miopía. Tengo muchos pacientes miopes operados que el día de hoy disfrutan de su vida sin utilizar las gafas. Sin embargo, para poder saber si un paciente miope es candidato a cirugía refractiva, nuevamente es necesario evaluar. Ahora, ¿cuáles son aquellos procedimientos que ustedes utilizan para poder llegar a un diagnóstico específico? Excelente. Lo primero que hacemos es en todo paciente joven utilizar unas gotitas y hacemos un fenómeno llamado cicloplegia. La cicloplegia nos permite determinar el defecto refractivo real del paciente, cuáles son las dioptrías que tenemos que corregir. Y lo siguiente es hacer fondo de ojo y algunos exámenes especiales cuando la miopía trae algunas características de riesgo, que ya es algo mucho más avanzado que explicamos en la consulta. Uy, señora, señor, usted ahí que de repente está padeciendo o de repente está viendo a su menor que está sufriendo con la visión, pues lo primero que tiene que hacer es acudir al oftalmólogo, el especialista capacitado para poder brindarle un tratamiento oportuno. Ahora, doctor, ¿cuáles vendrían a ser los signos y síntomas que me van a indicar de que mi niño o de repente nosotros como adultos estamos teniendo una miopía? Esa es una pregunta súper importante. Les explico. Lo primero que me tiene que llamar la atención a mí de mi niño es el hecho de que se acerque mucho a las pantallas o los objetos los mire muy cerca. Luego, si el paciente usualmente para ver claro tiene que achinar los ojitos, o sea, cerrarlos, eso es un signo indicativo de que el paciente puede estar sufriendo de miopía. Además, las cefaleas y el frote ocular también son signos importantes que tenemos que examinar. Vaya, muy bien aclarado entonces para que nuestras mamitas ahí se puedan dar cuenta por nuestros pequeños de la casa, ¿no? Porque a veces ellos no expresan lo que sienten y simplemente lo hacen y eso ya pues puede generar un malestar, una molestia, tanto como dice el doctor, produce hasta dolor de cabeza, ¿no? Entonces hay que siempre estar observando a nuestros pequeños para poder tratar a tiempo y llevar al especialista. Ahora, ¿cada cuánto tiempo es recomendable que nosotros, tanto los pequeños como los adultos, acudan a un oftalmólogo? Siempre una vez al año. Anual, las evaluaciones oftalmológicas son anuales, así nosotros podemos detectar enfermedades, tratarlas o incluso prevenirlas. Entonces, quiere decir de que la miopía se puede corregir. Totalmente, o sea, es posible tratar y borrarla a través de la cirugía refractiva láser, pero en niños pequeños lo que tenemos que hacer es estabilizar la miopía, porque si la enfermedad empieza a una edad muy pequeña, existe una alta probabilidad de que el paciente sufra a futuro lo que llamamos miopía patológica. Y la miopía patológica nos puede llevar a desprendimientos de retina, glaucoma, catarata y problemas visuales muy graves. Vaya, vaya. Si usted no lo sabía, señora, pues ahora ya lo sabe. Exacto. Así que, ¿también se puede prevenir? Bueno, podemos evitar la progresión. Ujú. Prevenirlo
Hay un punto muy importante. El punto importante es el uso de las pantallas, Ya. que es algo fundamental. ¿Qué es lo que pasa? El uso de las pantallas, que ha sido cada vez más grande después de la pandemia, ha generado una pandemia de miopes. Pacientes que no tienen el componente genético de la miopía, el día de hoy son miopes. Y en la consulta veo mucho paciente joven, mayor de 20 años, que no tiene como defecto refractivo la miopía original, pero se están miopizando por las pantallas. Entonces, ¿podemos prevenir ese tipo de miopía? Por supuesto. Hay que reducir el tiempo en pantalla, hacer más vida al aire libre para poder fomentar la visión lejana, pero la miopía que viene con la genética, lastimosamente no es posible prevenirla. Ahora, doctora, aquellos que se operan, ¿la complicación es riesgosa, es complicada? Mire, la cirugía es una cirugía bastante tecnológica, muy puntual y exacta. Entonces, el riesgo intraquirúrgico en realidad es mínimo. Lo que siempre presenta el paciente es un poco de incomodidad, como la sensación de cuerpo extraño, lagrimeo y fotofobia, que es que la luz me molesta mucho. Pero un riesgo para el paciente no. Nosotros siempre hacemos evaluaciones preoperatorias para estar seguros de que el beneficio es muchísimo más grande que el riesgo. Excelente. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser los próximos cuidados después de que uno pasa por una cirugía? Definitivamente es evitar la exposición continua a la luz, al sol, al polvo, al viento, a la tierra, aplicarse las gotitas cuando les estamos indicando la frecuencia, y cualquier síntoma anormal acudir inmediatamente al oftalmólogo, que nosotros estamos preparados para poder tratarlos. Ahora, después de la cirugía, ¿ya no es necesario utilizar lentes? La cirugía tiene como enfoque poder librarte de las gafas. Sin Ya. embargo, me he visto en ocasiones en las que he tratado pacientes con miopías tan grandes como 9 o 10, Wow. donde les he propuesto bajar la miopía a un defecto que sea mucho más funcional para que el lente sea muy pequeño o ellos puedan hacer la mayoría de las actividades sin gafas. Pero sí, la cirugía refractiva lo que busca es que tú no vuelvas a utilizar lentes nunca más. Claro, esa es la idea, ¿no? Sí, Para por mejorar la supuesto. calidad visual. Porque ¿cuántos quieren estar libres de los lentes? Sobre todo en verano, que con este Que hace calor la mucho luna se calor. empaña, es terrible. Imagínate. Sí. Ahora, tenemos preguntas del público y lo vamos Por a supuesto, contestar, claro. ¿ya? Dice, ¿la miopía es hereditaria? Sí, tiene un componente hereditario muy importante, pero no es el único factor. O sea, la miopía, la herencia genética de tu familia miope te da a ti más riesgo de desarrollarla. Sin embargo, es el medio ambiente donde nos desarrollamos que finalmente detona el gatillo para hacer la enfermedad. Es ahí donde deberíamos nosotros prevenir, ¿no? Evitar el exceso de las pantallas, Exacto. ¿no? Mejorar nuestra alimentación. ¿Qué más cree usted que podría mejorar el paciente o las personas que saben que tienen herencia de esta enfermedad? Hay algo súper importante. No hace mucho se publicó un estudio de investigación donde encontró que el hecho de tener 40 minutos de actividad al aire libre protege contra la miopía. ¿Cómo es esto? Cuando los niños, los jóvenes están al aire libre, esfuerzan o más bien enfocan los objetos de lejos. Y eso les permite evitar la miopización a futuro. Entonces, nosotros recomendamos que un paciente que usa mucho las pantallas o que tiene un factor genético importante de miopía tenga la mayor cantidad de actividades al aire libre. El deporte, aprovechemos que es verano y que el niño haga todos los deportes que pueda. Exacto, que lo dejen libre en el parque, ¿no? Exactamente. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿puedo evitar que mi hijo desarrolle miopía? Bueno, ya el doctor lo dijo. Sí, en ¿Algo realidad más que pueda añadir? el factor genético no lo podemos evitar, pero el ambiental sí. Existe algo importante que todos tienen que saber, que 1 hora al día del uso de pantallas continuo puede aumentar hasta el 21% el riesgo de desarrollar miopía. Y como les había mencionado, el hecho de estar 2 horas al aire libre haciendo deportes podría mejorar ese riesgo del 21%. Entonces, si mi niño por estudio tiene que estar 1 hora en la pantalla, tiene que salir al parque a jugar 2 horas. Obligado. Lo dudo con los niños, ¿no? Sí. Ahora, ¿dormir con lentes de contacto Sí. es peligroso? Súper peligroso. La córnea es una estructura altamente sensible. El hecho de tener el lente de contacto podría generar un riesgo alto de generar enfermedades de la córnea, como queratitis. Y tal vez la miopía no te lleve a la pérdida visual, pero una queratitis sí. Muy bien, aclarado entonces. Ahora vamos con otra. ¿La cirugía láser es Sí. definitiva? Claro, el cambio que hacemos nosotros es para siempre. Algo importante que deben de saber es que lo que nosotros borramos en la cirugía láser se borra para siempre. Sin embargo, nuestros ojos, como todos nuestros órganos, van envejeciendo a través de la vida. Claro. Entonces, es posible que yo a los 40 años gane una nueva miopía
y esa miopía se pueda presentar. Poco probable, pero existe esa posibilidad. Doctor, ¿a partir de qué edades se puede operar? Lo ideal es cuando terminamos el desarrollo corporal. Algunos casos especiales, 18, 19 años, pero la gran mayoría de la población sobre los 20 años. Muy bien. Ahora, ¿cada cuánto debo hacerme un examen visual? Siempre una vez al año. Necesitamos un examen oftalmológico anual. Todas las personas del mundo sin tener síntomas incluso, porque los niños, si hablamos de miopía, los niños no te dicen que ven borroso, ellos te lo demuestran. Se acercan todos los objetos cerca, así es como ellos lo pueden demostrar. Importante todo lo que el doctor nos está brindando. Ya saben que ustedes ahí en casa deben aprovechar esta información para que mejoremos nuestra calidad de vida, porque dentro de nuestros hábitos saludables, debemos también enfocarnos en nuestra salud visual, que es sumamente importante, y a veces nos extendemos en la noche, durante el día, horas tras horas, frente a las pantallas. Y no solo nosotros como adultos, sino también a los más pequeños, ¿no? Exactamente. Ahora que es bastante común el uso de las pantallas en los bebés, por favor, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud nos dice que está prohibido el uso de las pantallas en niños pequeños, en bebés más, porque los estamos orientando hacia problemas refractivos que ellos no deberían de sufrir. Y la miopía actualmente es una pandemia. Mira, y esto, doctor, viene a raíz de verdaderamente desde la pandemia. Sí, ha aumentado mucho la tasa. Mira, en el 90 al 2000 la tasa de miopes en el mundo era 25%. Wow. Hoy día estamos en 35% y se pronostica que para el 2050 una de cada 2 personas en el mundo va a ser miope. Vaya, vaya. Es terrible. Por favor, tratemos de reducir ese índice y controlémonos, pero desde casa, porque todo va a salir de casa. El niño aprende por los adultos, entonces somos nosotros los que orientamos a los más pequeños. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna última recomendación que usted quisiera brindar? Les quiero recomendar a todos mis pacientes, siempre recuerden, la salud visual es algo súper importante. Acudan a un chequeo oftalmológico, no dejen pasar las enfermedades. El ojo siempre avisa, pero hay que saber escucharlo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por esa explicación tan bonita. ¿Le esperamos para otra oportunidad? Claro, cuando quieran. Encantado de venir. Excelente. Ahora sí, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y no se muevan, que ya venimos con más.